¿Qué es la energía? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu energía hoy? Bienvenidos a Vibra tu Magia, el podcast que te acompaña a encontrar calma, inspiración y propósito. ¿Qué es la vibración? Hoy es un momento para conectarnos con varios significados que son importantes y que puede que los dejemos pasar por alto o que los escuchamos mucho pero que no tienen importancia para algunos, pero que ahí está la esencia de algo muy importante para cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo espacio de Vibra tu Magia. Este es un puente para conectar la conciencia con la emoción y con la ciencia. Para estos temas que les acabo de mencionar, tengo a un invitado muy especial que ha dedicado gran parte de su vida a estudiarlos. Él es Jorge Adrián Cano. Adrián, bienvenido a este espacio. Gracias, Adrián, por estar con nosotros hoy compartiendo una información que es muy valiosa. Tómense el tiempo para digerirlo, para estudiarlo, para repasarlo, porque con toda seguridad que va a tocar sus corazones. Gracias, gracias Adrián por este momento. Gracias a ti, Claudita, por invitarme, porque hablamos el espacio para hablar de estos temas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, Adrián, un poquito acerca de ti antes de entrar como en materia, quién eres tú, qué momento en la vida te sucedió o qué te impulsó a tomar estos caminos de conciencia. De conciencia, sí, que es la mejor forma como yo también los llamo. A ver, yo en este camino de conciencia llevo aproximadamente unos 24 años aproximadamente, desde que inicié como con los cursos de Reiki 1, 2 y 3. Entonces empecé como practicante de todos esos cursos. Ya cuando sentí como que era el momento de dar un salto como más allá, yo siempre he sido como muy buscador de esta información, de la conciencia. Aquí me llega como recuerdos de 12, 15 años leyendo libros como de mística, así como con un amigo. Y ya finalmente cuando hice como algo más serio, como más formativo fue el Reiki. Hace por lo menos, como te digo, sí, unos 2002, sí, pues hay 24 años más o menos. Eh, pero después de estar practicando los tres niveles que te digo, dije yo, bueno, voy a dar un salto. ¿Qué es esto? Y apareció la maestría de Reiki, que ahora pues la llaman la maestría del ser. Y desde ese momento yo empecé a irme más profundo a entender qué era la energía, qué era el ser, qué era la parte física, emocional y mental de nosotros. Entonces cuando yo la empecé a hacer era como, ¿cómo hago yo para expandirme y crecer? Pero cuando estuve en la maestría, algo en mí empezó a pasar y yo dije, yo no me puedo quedar como con esto, yo tengo que transmitir esto más allá de mis propias fronteras. Y justamente terminando la maestría, eso fue un proceso de 3 años. La maestría de Reiki del ser es un proceso de 3 años. Terminando la maestría me salí como del proceso de empresa donde estaba y comencé a trabajar en lo terapéutico, a dictar los cursos de Reiki 1, 2 y 3, a hacer meditaciones grupales, a todo eso que te digo, es lo que hago actualmente. Y, y fue un momento pues como muy de decir, voy a expandir mi conciencia, pero como digo yo, voy a expandirme haciendo que otros también se expandan. Por ahora en las terapias individuales, las cosas grupales, y ahora me fui metiendo cuando empecé a entender como los temas más allá de la energía, me fui empezando a meter como con el tema de la vibración, pues que es lo que vamos a hablar enseguida. Entonces mi proceso fue muy de un buscador, yo me defino como ese niño de las estrellas que vino aquí a buscar información en este plano de tercera dimensión y que es un buscador, y que finalmente, digamos, encontró como una dirección muy bonita. No, y que en el ejercicio, digamos, cuando uno vincula la parte profesional con esta, pues nada que ver, No, porque, pues nada. bueno, nada que ver, dice uno, pero muchos números, porque tú de profesión eres contador. Sí, yo me gradué como contador y me especialicé en finanzas. Ajá. Entonces es una función muy bonita porque, a ver, yo cuando me salgo de la empresa me salgo como pensando en, no, ya el camino es el de la conciencia y ya nada que ver con los números. Ajá.
oh sorpresa, que ahorita lo vamos a mencionar, cuando mi ser interior me guía a, no, venga a ver que no hay nada separado. O sea, usted puede ser tan financiero como tan espiritual al mismo tiempo porque no hay separación. La separación la hacemos nosotros desde la personalidad, las creencias, que esto es una cosa y la otra, no. Entonces ahorita incluso cuando trabajo las dos cosas al mismo tiempo, puede ser una asesoría financiera y salen cosas del ser en esa asesoría financiera para trabajar todo el tema de endeudamiento y cosas por el estilo. O sea, mira cómo se fusionó al final todo lo del ser como con los números. Ahora, esa parte numérica a mí me empezó a permitir que dijera yo, venga, ¿cómo aterrizo lo que vamos a hablar hoy? ¿Cómo aterrizo esto de la energía y la vibración para que sea más fácil de digerir y de alguna manera pues la podamos poner o comprender como más fácil? Y ahí fue cuando creé todo el proceso de la maestría vibracional. Después, pues, o vamos a ir hablando a poquito. Vamos a conversar. Entonces, finalmente no es A o B, puede ser A y B, porque finalmente nosotros somos una única unidad, ¿cierto? Sí. Entonces eso es algo muy bonito, como esas comprensiones que uno tiene, porque finalmente, bueno, y que los caminos también lo van permitiendo que uno vaya descubriendo muchas cosas. Total, Chloe. Bueno, Adrián, cuéntame, tú como experto, para ti, ¿qué es se habla mucho, somos energía, todo es energía. Para ti, desde tu conocimiento y comprensión, ¿qué es energía? ¿Qué es vibración? ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, a ver, a mí me gusta poner esto en palabras muy sencillas. No me gusta hablar de definiciones técnicas como de la física, sea tradicional, o sea, a mí me gusta ponerlo en términos muy simples. O sea, ya de pronto el público de Vibra sabrá y podrá haber entendido que la energía es todo. O sea, por eso se dice, todo es energía, todo es energía. La base fundamental de lo físico primero es la energía. Ya de pronto hemos superado la barrera de eso. O sea, la energía es un recurso que uno necesita para hacer un movimiento, una acción o una transformación, ¿verdad? En el caso de nosotros, el cuerpo físico necesita la energía sutil, como es el prana, el ki o el chi, pues dependiendo de la filosofía que lo hablemos, o la energía universal, que también la llamamos. Bajamos esa energía para nutrir nuestros centros o chakras de tal forma de que nosotros podamos, a través de recibir esa recarga, poder ser funcionales en todo lo que hacemos en el día a día. Entonces, como todo es energía, toda esa recarga energética que yo le hago a mis chakras, a mis centros de energía, me sirve para funcionar en el día a día, para concentrarme en lo laboral, para estudiar, para hacer deporte, hasta para digerir los alimentos, hasta para un buen descanso, para todo me sirve la energía. Ya comprendemos que primero es, o sea, que todo aquello que es la base fundamental de estas células, de todo esto, primero es energía. Ahí abajo están las moléculas, entre la molécula está lo atómico y eso es un giro de electrones que va generando un campo electromagnético a nuestro alrededor. Entonces, casi que ya superamos esa barrera. Usted ya puede encontrar papers en la NASA o en muchos lugares diciendo eso es así. Ya podemos hasta medirlo incluso. Entonces, la energía es la absolutamente necesaria para todo lo que vivimos en el día a día para poder funcionar, ¿verdad? Ahora bien, la vibración, que fue lo que empecé yo a concluir, o sea, después de que yo hice todo este trabajo de crecimiento, de expansión, yo dije, ¿por qué será que en las terapias que yo hago a otras personas, en las meditaciones grupales, o sea, la gente sale recargada, súper bien, en mis propios procesos, salgo súper recargado cuando hago mis prácticas de Reiki, mis meditaciones? Pero ¿por qué será que al tiempo eso empieza a bajar y uno queda como hijo de madre otra vez en las mismas y como dando y dando vueltas en ese mismo círculo? Aquí tiene que haber algo más allá. Y claro, en esos procesos de conexión interior, también de mis prácticas individuales, aparece una palabra que al principio es muy común y todo el tiempo la hablamos, que se llama la vibración. Entonces yo dije, vibración, sí. Si quieres conocer los misterios del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración, dice Nikola Tesla. Es una frase de Nikola Tesla. Entonces yo dije, eso siempre ha estado ahí, pero ¿qué es en sí la vibración y para qué me ayuda? Entonces, claro, la vibración vuelve y juega, sin meternos en nada técnico, es simplemente una oscilación.
una oscilación de una onda que se mide a través de una frecuencia. Punto. Si esa oscilación es muy pequeña, entonces lo llamamos de baja frecuencia. Si es muy alta, entonces de alta frecuencia. Alta vibración, baja vibración. Ah, listo. Entonces, Exacto, ¿cómo lo ¿cómo empezamos desmenuzamos? a bajar acá? Entonces, Ajá. claro, si la energía me sirve para yo funcionar en el día a día, la vibración me sirve para expandir mi conciencia. Ujú. Ah, Bonito. la vibración, elevar la vibración me sirve para expandir mi conciencia. Claro, esa fue la clave que yo encontré, porque empecé a decir, claro, nos recargamos, vamos a sitios de poder, hacemos meditaciones, hacemos biocodificación, hacemos todas las prácticas energéticas que nosotros sabemos y conocemos. Pero cuando tú te centras en elevar la vibración, tu estado de atención cambia, tu estado de observación, en la comprensión que tienes frente a las situaciones que te pasan en el día a día, cambia totalmente. ¿Por qué? Porque, a ver, supongamos que tú estás en una crisis económica, pero supongamos que esa crisis no es que, ay, un mesecito no tuve algo, no, es una crisis de verdad Real. económica, real. Cuando tú elevas la vibración es como si tú dijeras, ah, ya entendí para qué estoy en esta situación. Y ese ya entendí no tiene que ver nada, o sea, se supera la barrera de la resistencia, el dolor, porque a mí, qué pasó, qué estoy haciendo mal, todas esas preguntas, la queja que empieza a hacer la personalidad. Elevar la vibración o elevar el estado de conciencia me empieza a decir, ya comprendo para qué. Ahora, eso no es una actitud pasiva frente a eso, no, es una actitud incluso más activa, porque te dice, entre yo más vibración tenga, más entendimiento tengo del aprendizaje y por tanto, más rápido puedo pasar ese aprendizaje. Eso que dices es tan importante, Adrián, porque nosotros tenemos la idea de pensar, no, y me encanta porque es que es vibra tu magia, o sea, Sí. y vibra, Se vibración, conecta con el se podcast. conecta de una manera muy hermosa y me encanta porque tener la vibración alta no necesariamente quiere decir y no quiere decir que tenga que estar en un momento de felicidad plena, continua, no. No, porque es que tener la vibración alta, lo que yo te comprendo es saber que si yo tengo la vibración elevada, tengo los ojos, digamos, más abiertos para comprender el para qué de las circunstancias que me están sucediendo en el día a día. Y de hecho, el estado vibracional alto se empieza a reconocer, como tú dices, no porque yo estoy como un chinche así brincando Sí, de la feliz, felicidad todo el porque eso tiempo, no es, eso no es. se reconoce antes por el estado de neutralidad. Claro, como yo estoy en un estado de neutralidad, ese estado me lleva a decir, ah, ya sé para qué es esto. Entonces ya no hay esa resistencia al aprendizaje, sino que ya estoy centrado en decir, ah, ya estoy aprendiendo cada uno de los detalles ahí. Empiezo a tener una visión más global de lo que estoy haciendo, una perspectiva más global. Le empiezo incluso a traducir, porque aquí viene la parte importante, o sea, ¿a qué le elevamos la vibración? Le empiezo a traducir a mi personalidad, a mis creencias, qué es lo que estamos aprendiendo. Porque normalmente la resistencia y el dolor se da por las creencias limitantes. Por las creencias limitantes. Entonces, cuando yo elevo la vibración, lo que hago es cambiar de perspectiva, elevar a una categoría más elevada lo que son mis creencias limitantes. Ya se llamarían creencias expansivas. Ajá. Igual aquí en tercera dimensión todos necesitamos tener una creencia, pero hay unas que te limitan, otras que te expanden. Elevar la vibración expande tu nivel de conciencia, tus creencias. Entonces ya los pensamientos que tú tienes ante una situación ya son frecuencias de más alta vibración. Entonces ya los pensamientos empiezan a cambiar totalmente frente a esa situación. Ahora, te estoy hablando de las retantes, porque cuando uno habla de pasar un episodio, pues tal vez uno dirá, no, sí, yo he pasado episodios retantes en la vida, pero cuando son verdaderamente confrontantes, ahí es donde tú dices si tengo el nivel vibracional elevado, o sea, la atención adecuada o no. Y tú lo reconoces simplemente por el estado de dolor, malestar, el miedo, la frustración, o sea, todos los sentimientos de baja vibración. En alguna otra ocasión, yo les mostraba que David Hawkins, él es, digamos, una persona muy investigadora de todos estos temas, hizo una escala de cuáles eran las frecuencias de los sentimientos, o sea, una escala vibracional de los sentimientos.
Y claro, las frecuencias, o sea, los sentimientos más bajitos serán esos con los que normalmente nos conectamos. Frustración, miedo, rencor, rabia, ¿cierto? Que son todas las cosas que nos pasan en el día a día. Usted eleva la vibración y empieza a cambiar la perspectiva incluso de sus sentimientos, de sus creencias, y empieza a conectarse con otros sentimientos más elevados. Sentimientos que si lo vamos a poner en una escala más elevada, el de, como te digo, el de la neutralidad ayuda mucho porque es saber que tengo la paz, saber que tengo el equilibrio, saber que tengo la capacidad de observar y saber que tengo la capacidad de transformarme a través de la experiencia. Wow. Adrián, Eso es ve, una no, cosa eso es una, hermosísima y sí, eso brutal. es hermoso. Yo, con lo que tú estás diciendo, podría pensar que, bueno, si hablamos de energía y hablamos de vibración, la energía digamos que puede ser cambiante más fácilmente, por decirlo de alguna manera. Quiero poner como un ejemplo práctico para quienes nos están viendo ante una situación, para tener muy clara la diferencia entre la energía, la vibración y esa frecuencia, porque lo otro, Adrián, es que cuando nosotros experimentamos emociones ante un suceso, pues la emoción sale por defecto, la rabia, la tristeza, sale. Pues yo Sí, eso no, y de hecho no es bueno uno frenarla, correcto, pero estar consciente de ella, ¿cierto? correcto. Entonces, pongamos un ejemplo pues bien chévere para que aquí nuestra comunidad nos Eso. la... Ahorita hablaba de la parte económica, pero entonces vamos a aterrizar como otro caso un poquito más puntual. A ver, supongamos que tú tienes un tema de pareja. Uh -huh. Vamos a hablar una relación de pareja donde hay una confrontación, donde hay un choque permanente, si se quiere la palabra de lo que llaman ahorita relaciones tóxicas. Entonces, yo estoy viviendo en esa relación y constantemente es esa confrontación, ese dolor, esa lucha. Llego a mí, supongamos que viven juntos y llego a la confrontación, a una pelea, una cosa. Y cuando estoy en eso, entonces, claro, mi energía, ¿cómo es? Mi energía es como que duermo, descanso y reparo un poquito la energía, pero cuando caigo en esas situaciones, ay, mi energía se baja porque definitivamente esa confrontación genera una fuga de energía brutal y eso hace que Que a mí mi se me energía está abajo baja. y mi vibración Vamos también. para eso, Ah, vamos para eso. Entonces, frente a esa situación, como es un constante es repetitivo. y es una batalla constante, entonces yo elevo un poquito la energía, pero se me desgasta cuando estoy en esa confrontación. Listo. La energía la necesito para vivir eso. Entonces, cuando no tengo suficiente energía, también se me desgasta mucho y entramos en lo que llamamos estados depresivos. ¿Por qué? Porque la energía se desgasta. La energía, de hecho, deprimir es agotar. Un sinónimo de depresión es Depresión, deprimir, que quiere decir que se agotamiento. agotar. Vale. Entonces, cuando a mí se me agota la energía, yo no tengo cómo sustentar eso. Pero aquí es donde viene la clave. Elevar la vibración es cuando tú en esa situación empiezas a decir, haz que yo ya sé el proceso álmico que vine a vivir con esta persona. Haz que yo ya sé lo que estoy aprendiendo de mi fuerza interior. Haz que yo ya empiezo a comprender que me debo de dar mi lugar. Haz que yo ya empiezo a comprender el amor propio que yo tengo que tener aquí. Haz que yo empiezo a comprender que estoy también en un tema de supervivencia. Estoy como luchando para que no me domine alguien y yo ya no me dejo y si me están atacando mucho, entonces yo también ataco, que ahí sale la supervivencia. Elevar la vibración es cuando yo empiezo a decir, ya comprendo para qué todo eso. Y la magia de elevar la vibración es que empieza a suceder algo que si tú cambias la frecuencia, porque ahí viene el otro tema que se llama resonancia, tú ya no vas a resonar con esa persona, entonces pasan dos cosas. O tu vibración al cambiar hace que esa situación, persona, se transforme y ya se limen o se bajen un poquito las cargas, o definitivamente tú coges para otro lado, porque ya esas dos frecuencias no se No encuentran, están. no se encuentran, o sea, ya tú elevaste la vibración. No quiere decir que elevar la vibración sea, usted sea una persona mejor que el Mejor otro que que la no lo otra, está haciendo. sí. No, no. Elevar la vibración en el estado de conciencia. Y el estado de conciencia implica no juzgar a otro. Estamos en procesos diferentes. Simplemente usted cambia la frecuencia y al no estar en la misma vibración,
pues pasa eso, o se va la persona o se va usted, pero o la situación se transforma, porque la vibración se expande tanto que usted empieza como a transformar todo a su alrededor, inclusive a esa persona con la que está. Entonces es un proceso donde ahí en lo que estamos, usted empieza a tener la paz, la calma, las palabras, digamos, el timing para no engancharte como en eso, sino el momento justo, exacto, venga, hablemos de eso, de aquello, te da como más facilidad de expresar tus sentimientos y tu vulnerabilidad frente a esa situación, porque le empiezas a decir a la otra persona, mira, yo ya reconozco esto que tengo. Incluso el tono hasta abajo. Sí, O sea, en esa situación que pusimos era confrontación, Ajá. en ese momento hay una pausa. Tú Y, llegas y y dices, se baja inmediatamente. Como dicen por ahí, para pelear no necesitan sino dos, sí, ¿cierto? ajá. Pero eso traducido a la vibración es, para que haya un enganche, tienen que dar dos frecuencias chocando. O sea, cuando una de ellas cambia, inmediatamente la otra también cambia. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú elevas la vibración. Se baja absolutamente todas las barreras de esa dificultad, pero es porque tú tienes una vibración tan alta que es como si envolvieras todo lo que está a su alrededor, inclusive la persona y las situaciones, y todo empieza a tornarse a una armonía, a una paz y un equilibrio. Pero no pasó por otra cosa, sino por tu transformación interna. Eso es muy importante. Ahorita decíamos que la vibración, ¿cierto? Que la energía sirve para, llegamos a relacionarla a las dos, para hacer transformaciones. Claro, como yo elevo tanto mi vibración, tengo el estado de atención, tengo la energía tan arriba que puedo hacer la transformación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira que ya elevamos la vibración y entramos en ese estado de atención, ya puedo hacer la pausa. Es más, lo bonito de elevar la vibración es que usted diga, me estaba defendiendo porque tenía miedo. Y empezar a mostrar incluso tu vulnerabilidad ante esa otra persona. Si esa otra persona te la recibe y hay receptividad, seguro que las dos empiezan a transformarse por ese cambio de conciencia que hubo. Si no, será momento también de cambiar de rumbo, porque ya esas dos frecuencias no se juntan. Pero entonces, ¿qué empieza a pasar? Ahí se juntan los dos conceptos de energía y de vibración. Claro, elevar la vibración te ayuda mucho porque elevas el estado de conciencia, pero necesitas también de energía para poderlo hacer. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de la práctica, el entrenamiento constante. Si no hay práctica, no hay elevar la vibración. O sea, tú puedes recargar la energía hasta durmiendo, alimentándote, haciéndote una terapia de Reiki, por ejemplo. Pero elevar la vibración requiere de una práctica constante. Disciplina. Total. Disciplina. ¿Cierto? O sea, es de las únicas formas que tú puedes acceder a ese estado vibracional. O sea, nadie te puede decir, si vaya a una terapia Reiki, usted, uy, qué nota, salir recargado, una meditación. Pero el estado de conciencia solo se logra con la repetición. Por eso yo digo mucho en la maestría vibracional. El estado vibracional no se compone de conceptos teóricos, solamente de práctica y entrenamiento constante. O sea, la repetición es lo que hace que usted poco a poco vaya elevando la vibración. ¿Y cómo la elevamos entonces? A punta de repeticiones. Pues estamos conectados. No, súper bien, porque ya te iba a decir, y te voy a dejar una pregunta, venga, ¿cómo la elevamos y a qué le elevamos la vibración? Ajá. Porque la pregunta es, venga, en realidad, ¿a qué le elevamos la vibración? Sí. Entonces aquí viene otra de esas revelaciones que yo tuve en mis procesos de conexión. En realidad lo que usted le eleva la vibración es a su campo áurico. Su campo áurico es el que tiene la potestad de poco a poco ir amplificándose para que esa expansión de su campo áurico le lleve a conectar con frecuencias vibratorias más altas. Su campo áurico es el que tiene la capacidad de conectar con pensamiento, con su nivel de creencia y ese le lleva a emitir pensamiento. O sea, ahí es donde está la mano. Es decir, en nuestro campo áurico está codificado todas las estructuras de creencias que nosotros tenemos. Tenemos varias capas. El cuerpo etérico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. Ahí, sobre todo en el emocional mental, están codificadas todas nuestras creencias. Entonces, cuando usted le eleva la vibración a su campo áurico, inmediatamente sus creencias empiezan a transformarse, sus pensamientos empiezan a transformar, todo su alrededor empieza a tomar otro entorno. Yo coloco mucho el ejemplo de, imagínense en un ser que eleve tanto la vibración de su campo áurico que después de 2000 años que pasó por este mundo,
todavía su resonancia es tan fuerte. Está presente. Y yo creo que por lo que me estás diciendo, estás comprendiendo de quién está hablando y ojalá los que van a escuchar el podcast y verlo, estamos hablando del Maestro Jesús, o sea, un ser que todavía hoy sigue inspirando, sigue conectando con su vibración. ¿Por qué? Porque la vibración de él era súper alta, pero eso no le llevó un día, eso no le llevó momentos. Hablan de muchas cosas que tuvo que hacer el Maestro Jesús, desde revolcarse en su humanidad, en su personalidad, en sus creencias, hasta también hacer procesos de conexión muy elevados por allá en sus retiros y en sus conexiones. Y de esa manera él pudo lograr esa expansión. Obviamente él ya reconocemos y sabemos que él lo que nos dejó es el legado de decir, va, yo como humano pude alcanzar a reconocer quién era yo, mi yo, lo que llaman iluminarse, ¿cierto? Ahora, eso es otro proceso para una vibración mucho más elevada. Pero eso, con el caso del Maestro Jesús, una de las evidencias que yo siempre coloco para decir, si usted eleva mucho la vibración de su campo áurico, en ese momento usted va a decir, mi nivel de conciencia es diferente, porque todo a mi alrededor va a empezar a vibrar en esa frecuencia. En esa misma, y se atrae, o sea, eso es vibración, o sea, eso ya es resonancia, o sea, uno resuena, uno resuena, y eso es algo tan bonito, porque eso es como un imán, o sea, literal, eso es un imán. Sí, es un magnetismo porque en la frecuencia en la que yo esté vibrando se atrae todo, o sea, no voy a hablar de cosas buenas y de cosas no buenas, sino que cuál es la frecuencia en la que estamos vibrando y esa es la frecuencia en la que yo quiero vibrar. Pues lo que te está pasando en tu exterior es el reflejo finalmente de lo que yo tengo en mi interior. De la frecuencia en la que tú estás vibrando. De esa frecuencia en la que... Entonces, ¿cómo estás vibrando? ¿Cuál es tu frecuencia? Lo que te está pasando en tu vida es lo que tú quieres atraer. Entonces empieza a suceder eso. A ver, ¿cómo sabes tú en qué frecuencia estás vibrando? De pronto por ahí se estarán preguntando. En la frecuencia que tú estás vibrando es la frecuencia en la que salen tus sentimientos. Fácil. Ay, es que yo me mantengo muy iracunda con la frustración, con el desazón, con la rabia. Ahí está tu frecuencia. Si tú empiezas a elevar tu vibración, toda esa forma de pensar, de creer, se va a transformar. Porque si tú estás vibrando en una frecuencia, lo primero que vas a notar es lo que decías tú, Claudita, la resonancia, o sea, atraes todo por resonancia. Las personas o sea, todo a tu alrededor, las personas, las situaciones, los momentos, todo se empieza a convertir en que tú dices, pero yo por qué estoy atrayendo toda esta cantidad de situaciones que me están pasando, ¿qué será lo que tengo? Y dice, no, báñese con ruda, pues que eso coloquialmente, que es todo eso, báñese con ruda, a ver. Me necesito un baño de ruda, algo así, correcto, eso lo escuchaba mucho. Sí. Pero es justamente por eso, es por la vibración en la que tú estás en ese momento. Ahora bien, también es cierto, absolutamente por lo que tú estés pasando y experimentando, es necesario para tu proceso de expansión de conciencia. Entonces muchas veces esas situaciones retantes, las duras, las que confrontan, es necesario para que tú expandas tu conciencia, es decir, tu vibración. ¿Cómo, Adrián? Espérate. O sea que los procesos retantes y difíciles también me ayudan a elevar la vibración. Imagínate que sí. Sí. Porque son procesos creados desde tu ser, no desde tu personalidad. La personalidad no quiere nada que sea de dolor, que sea de malestar, que sea de angustia. No, la personalidad no le gusta eso. Porque de plano también tenemos detrás el instinto de supervivencia, donde nosotros queremos estar en el mejor lugar protegidos, en el mejor confort, y no nos gusta como eso que nos incomode, nos cueste, nos rete, digámoslo así. Pero cuando tú empiezas a entrar en ese estado de elevarle la vibración, tú empiezas a decir, o sea que los momentos retantes también me ayudan después de que yo ya comprendo el para qué. Exacto. O sea, no vamos a decir que es el dolor, el sufrimiento el que me eleva la vibración, no. Es la comprensión de eso que ya viviste. Entonces muchas veces hay que vivir esas situaciones completas para que cuando tú estés como afuera de ella, la veas en perspectiva afuera y digas, ya entendí para qué era eso. ¿Para qué era? Ya entendí para qué era que me estaba sucediendo esto.
Y ese para qué lleva detrás una comprensión, un aprendizaje, un entendimiento. Eso es lo que llamamos elevar la vibración, elevar el estado de conciencia, cuando tú ya aprendes de esa situación. Y ese aprendizaje, como decimos, digamos, es eterno. O sea, el dolor, el sufrimiento es temporal, pero el aprendizaje después de vivirlo, eso es eterno. Se queda grabado en tu campo áurico como una vibración ya, digamos, como una frecuencia ya integrada que te hace decir, ya estoy vibrando diferente. Por eso es que cuando vivimos situaciones, por ejemplo, la que estaba colocando ahorita, una situación de pareja confrontante, retante, usted la vivía, aprendió de eso, es muy factible que no vuelvas a repetir esa misma situación, porque ya comprendiste para qué. O sea, lo bonito es no la voy a repetir porque no me gustan esas personas así vas a, todavía hay dolor, rechazo, resistencia. Tú dices, no, yo no la vivo porque ya aprendí esto. Ya aprendí. Y lo decís con un tono de serenidad, de calma. Sí. Es más, miren lo que le voy a decir. El estado de elevar la vibración me lleva incluso a conectar con la gratitud. Gracias a ese hombre, gracias a esa chica que me ayudó a través de esa experiencia a reconocer el amor propio. O sea, la gratitud sale cuando tú le das el estado, la conciencia y la vibración. Cuando se da gracias, Es digamos que de alguna manera ya el tema que, pero una gratitud genuina, pues, claro, no de aquí para afuera. Claro, es una gratitud, es que sale del alma, Del como decimos, alma, sale como, sí. uy, qué nota que yo viví esa experiencia y ya comprendo esto. Entonces, claro, muy seguramente ya te encuentras con otras personas, otra pareja, a seguir con el ejemplo, y ya la forma como se lleva es muy diferente, porque tu vibración es muy diferente, entonces atraes una persona que ya resuene en esa misma vibración. Venga, reconozcámonos, venga, dialoguemos, venga, aprendamos, venga, respetémonos, venga, hagamos todo eso, pero porque ya la vibración cambió. Entonces, la gratitud es el de los mejores sentimientos que sale cuando usted empieza a elevar la vibración frente a las situaciones retantes en especial. Y ojalá la supiéramos aplicar en las situaciones que son muy chéveres. Tengo buena liquidez, tengo una buena posición económica, claro. que ahí salga la gratitud porque eso Sí. te expande mucho más la vibración. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Hay un ejercicio muy bonito que yo lo tomé, digamos, de hábito y es cada noche cuando termino, antes de acostarme, decir 3 cosas simples por la cual estoy agradecida en el día. 3 cositas, o sea, el amor de los gatos, el alimento, cosas que uno da como por tan obvias, tan simples y tan sencillas, pero que en la medida que yo cultive la gratitud, en esa misma medida, por resonancia, pues se me va a devolver en mayor gratitud. Entonces eso es un ejercicio muy, muy, muy bonito que me ha hecho como comprender que no es que me gané el baloto ni que cosas, no. Hay tantas cosas tan pequeñas, o sea, a veces el simple hecho de abrir la llave y que me llegue agua. Ahora viene un fenómeno del niño y que va a haber sequías, pues, y pronostican y todo. Pero yo hoy tengo agua, pues, y uno lo da tan obvio y tan, sí, normal. Claudita, ¿y qué tal agradecer por ese que me miró feo, me trató feo en el día? Claro, ¿y para qué? Suena muy loco, ¿cierto? Eso suena muy loco, pero porque es uno un decir, ¿cómo le va a agradecer sí, porque tienes este hijo toda de la madre, razón, como me me encanta. trató, como me dijo, Sí, no sé qué? Entonces, cuando ¿qué tú vas a hacer aprendí? esa reflexión y terminando la noche, Me puedes dar encanta. gracias por eso, es porque dijiste, ya entendí esta Ya vaina, ya sé entendí, para que sí. esta persona, ¿cierto? Tuve ese contacto con Sí. ella y pude tener esta digamos, esa Diferencia. experiencia con ella. Ajá. Ahí es donde uno empieza a decir, ay, sí se está elevando mi Sí, la vibración. gratitud no solamente es de lo bueno, De sino de lo lo que me es. confronta, de lo que me Porque cuesta. mira que ahorita hablamos que elevar la vibración elimina el factor bueno o malo, Ajá. ¿cierto? Ya no hay factores de polaridad contraria, sino un estado de neutralidad. El estado de neutralidad es donde tú empiezas a decir, me dio rabia porque me habló mal esa persona ese día. Claro, o sea, estamos Sí, siendo es la humanos, emoción, somos somos humanos, humanos, obvio. es una persona, me dio rabia. Pero esa rabia fue temporal, porque cuando llegó la noche ya sentía hasta la gratitud por eso. Porque es que es un entrenador o entrenadora la persona que te sucedió eso, para tú ver si tienes el control, el manejo, la autonomía de tus emociones. Y si puedes llegar a un momento de agradecer a las personas que
te confrontan así. Bueno, y Te toca quedas, seguir el ejercicio de, bueno, gracias porque me mostró, pues entrar, ¿para sí. qué? Ahora, hay una cosa que, o sea, puede tú que en el día no la cojas, también puede pasar, y que tú al final del día no, ¿cómo le vas a agradecer a ese hijo de mamá que me trató así, o sea, todavía? Y es como que la personalidad todavía acabando de digerir, como que me comí un alimento como, Sí, como que cayó pesadito, pesado. como que ahí apenas Y lo estoy cuesta. digiriendo. Entonces, de alguna manera es como que te des dando el tiempo, la pausa para ir digiriendo eso y poco a poco el digerirlo es lo que llamamos el estado de comprensión que se empieza a elevar. Y cuando tú finalmente dices, uy, sí, hace como una semana me pasó esto y venía con una rabiecita, pero ya comprendí, ¡wow! Se libera una cosa impresionante y es cuando el campo áurico se expande brutal, porque es como si tú dijeras, ya la cogí, ya comprendí, es como una flor cuando se abre que entra en su plenitud de su vibración. Qué tan bonito eso. Pero nos queda una pregunta por ahí, venga, ¿y cómo le damos la vibración? Exacto, sí. Bueno, ¿Sí o vamos ya no? a casos prácticos. Porque ¿Cómo la decíamos, la leo? vibración se la Sí, elevamos a nuestro campo áurico, ¿cierto? sí. Ahorita le suelto una perla, a ver qué va a pasar con esa perla. Pero entonces, ¿cómo elevamos la vibración? La vibración, a ver, la energía la podemos elevar como desde la parte muy mental ya, si se quiere mental, porque ya al comprender que todos somos energía, ya podemos canalizar nuestra energía o facilitarle el canal a otro, entonces hasta por prácticas de Reiki ya lo hacemos. A través de la respiración elevamos la energía, conectar con la naturaleza elevamos la energía, ¿cierto? Entonces ya la elevamos ahí. Y eso pareciera que es todavía una parte un poquito técnica, racional, mental. Sin embargo, la vibración sí requiere de bajar al estado alfa. ¿Qué es entrar al estado alfa? El estado de la meditación. Ahora bien, ¿por qué digo estado alfa y no primero menciono la meditación? Porque se cree que la meditación es deje la mente en blanco. En blanco. Eso no se puede. Imposible, Sí, parce. muy difícil. Tenemos aproximadamente 70.000 pensamientos circulando en el día, que ahora usted puede controlar esa cantidad de frecuencias, es imposible. Sin embargo, a mí me gusta enseñar las prácticas de entrar en el estado alfa. El estado alfa es a través de la respiración consciente, tú bajas las frecuencias de su cerebro. En este momento estamos, digamos, en unas frecuencias más elevadas, pero cuando empezamos a bajarlas, ese que se llama el estado alfa te lleva a un estado de atención. Entonces ese estado alfa, cuando tú entras a él, es como que si percibieras más fácil todo lo que está en ti y tuvieras la capacidad de observarte más claramente que estás teniendo. Cuando empezás a meterle prácticas de imaginación creativa, que son las técnicas que yo utilizo, ¿cuáles son las de imaginación creativa? Conéctate con un árbol, conéctate con la naturaleza, estás sentado, ojos cerrados e imaginándote eso, conéctate con un lugar de poder, conéctate con un cristal, conéctate con este espacio-tiempo, haz este trabajo. Es como si yo le dijera, coja su campo áurico y con el cuerpo astral, o sea, con una de las capacidades que tiene el cuerpo, el campo áurico es viaje a ese lugar y traiga la vibración. Haga un puente y conéctese con ella permanentemente. Entonces, como dejó la mente racional a un lado y está en un estado más sutil, usted puede hacer ese puente, de tal manera que usted sostenga ese puente y a través de esa conexión usted pueda ir elevando su vibración. Conclusión, el estado, elevar la vibración se da en un estado más tranquilo, más en estado alfa, más estado meditativo. Porque de lo contrario, desde la razón, sería poco fácil conectar con esos estados que llamamos la imaginación creativa. Estados donde muchas personas han comentado, ay Adrián, me salí de la meditación y vi que yo era un cristal que estaba en una montaña. ¿Y cómo te sentís con eso? No, me siento expandido. Claro, por eso. Ay Adrián, yo hice ese viaje de conexión y empecé a conectar con mis ancestros y sentía que ellos me transferían la capacidad de comprender y entender esa situación que estaba pasando. Claro, porque viajaste a otro estado-tiempo. Con la mente racional no se puede. Es poco factible. Pues ya cada vez digo poco factible y casi que lo tiro a la gama de que es un poquito imposible porque llega un punto en que tú sabes que estás con la mente racional porque empieza a ay, mañana tengo que hacer esta tarea, ay, los Pensar, servicios sí. públicos, ay, tengo que ir a hacer esto, ay, Llegan tengo todos que esos hacer esta tarea. pensamientos. Imposible. Pero cuando entra en un estado más leve, que tú dices,
uy, estoy yendo a ese lugar, estoy percibiendo esas sensaciones, estoy recibiendo esas frecuencias, tú empiezas a decir, ya, si elevé mi vibración, si conecté con ese estado y si empecé a vibrar más alto. Adrián, pero hay personas que digamos que son muy racionales, y muchas personas, pues a mí particularmente también me dicen, no, es que yo, pues yo no soy capaz de meditar. Yo, pues, o sea, se crea como una limitación para eso porque son mentes muy aceleradas, son mentes pensantes, pero finalmente eso es un entrenamiento, ¿cierto? Ir Yo poquito a poco. por eso utilizo la imaginación creativa, no la Ujú. meditación de blackout, de deja tu mente en blanco, sino la imaginación creativa, porque justamente voy creando escenarios que el que es muy racional empieza a decir, ah, ya me metí por este lado. Supongamos que sea una parte, un ser racional ingeniero. Entonces yo le digo, ve a un lugar donde para ti sea muy cómodo estar en ese espacio. Y supóngase que él se imaginó un lugar de geometría que le llamó muy bien, una arquitectura que a él le gustó mucho, un modelo matemático que él de alguna manera se sentía como metido en una matrix, algo que su mente racional de ingeniero le decía, esto me hace sentir que estoy en casa. Entonces, claro, él empieza a trabajar con esa mente racional lógica y dice, ah, es que ya sentí, ya comprendí, porque fue al campo donde él se siente más cómodo desde su razón y de su lógica, pero lo hizo a través de su imaginación. Entonces, cuando se empieza a meter por esos diferentes lugares, empieza a decir, no lo estoy comprendiendo racionalmente, pero sí lo estoy sintiendo. Y esa es la clave. Esa es la clave. Porque si Ajá. tú ya traspasas la barrera de no entenderlo y te dejas llevar por la sensación, es mucho más fácil que tú digas, bueno, no entendí muy bien qué pasó, pero uy, estoy sintiéndome brutal frente Mi a esto. vibración se Se elevó, elevó totalmente, así no lo entienda. así no se comprende. Ahora tú me dirás, ah, y con una meditación que uno haga ya lo logró, con una Quedé sola listo para el resto práctica de mi ya vida. que No, yo le digo, no, 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 señor, no. eso se trata de práctica, práctica, práctica. Ahí es donde muchas personas pues, se van quedando, porque de Sí, alguna manera, ay, es que lo he hecho 5 veces y no me funciona, no, es que tal vez lo tengas que dar 50. 50, ¿cómo así? ¿Qué tal? No, sí, porque se requiere una práctica. Porque cada práctica, si tú lo haces con la convicción de que estás elevando la vibración, cada práctica es un paso adicional. O sea, no hay afán por llegar a una meta. Es una constante vivencia. Yo decir, uy, cómo me sentí chévere hoy. O sea, con las 3 primeras prácticas que tú hagas, después las llevas a 6, después las llevas a 9. Trabajé con el 369, una frecuencia muy poderosa, que tú empieces a hacer. Llega un momento en que tú coges como una constancia donde tú dices, ay, qué chévere esta, qué chévere aquella. Uy, ya llevo 3 días, ya llevo 6, ya llevo 9. Y llega un momento en que la constancia empieza a ser la clave. Instalaste un hábito, que es lo que decimos, instalación. porque poco a poco lo haces. Y ese poco a poco, es decir, los pequeños pasos llevan a grandes resultados. Entonces esas pequeñas prácticas me van ayudando a que yo lo haga. Eso es lo que yo hago, por ejemplo, en la maestría vibracional, en el proceso de la que yo dicto, que son 14 meses donde le estoy dando entrenamiento a las personas para que poco a poco vayan elevando la vibración. O sea, por eso me tomé el trabajo de crearla de esa forma. Empecé a decir, bueno, doy talleres, cursos, meditaciones, las terapias, pero notaba que ay, otra vez se devolvía y otra vez estábamos dando vueltas en lo mismo. Es acompañar, como el profesor que va llevando al Sí, alumno, mira, como aquí venga, está, venga, cuente conmigo que yo lo voy a apoyar ahí y en da un esta pasito, disciplina. y da el Ajá, otro, y da el otro. Ve, pero ahora subí esta escalita, ahora subí esta otra, para que poco a poco cada una de esas herramientas te vayas ayudando a ti a ser autónomo, ajá. a entrar autónomamente a ese espacio-tiempo. O sea, hasta aquí las meditaciones que yo hago, claro, la gente me ha dicho, yo entro muy fácil, pero con tus meditaciones solo me pierdo, claro, porque requieres de un entrenamiento para que tu campo úrico se expanda tanto y aprendas a trasladarte a ese espacio-tiempo y venir con la vibración adecuada, que eso te sirva en tu día a día. Entonces, con ese entrenamiento, poco a poco se va elevando la vibración. No, excelente. Bueno, Bacano. ahora sí cuéntanos entonces, tú trabajas, pues háblanos un poquito acerca de tu trabajo, cuéntanos tus redes sociales para quienes se conecten con tu información, te busquen, te sigan y puedan conectar como el profesor llevando al alumno, porque es que el tema de la disciplina, yo pienso que es un tema por desarrollar
y que no todas las personas tenemos la capacidad o la disciplina de ir paso a paso con constancia. Entonces, pero existen personas como Adrián que nos apoyan, que nos guían para llegar a coger ese hábito y esa disciplina para finalmente elevar nuestra vibración. Es que sí se puede. Y pequeños pasos diarios, pequeñas acciones del día a día, no tienen que ser cosas largas, no, vamos con compasión, con ternura, con amor a tratarnos, pero hacer pequeños actos de bondad hacia nosotros mismos van a hacer que nuestra vibración se eleve, que resonemos de una manera hermosa como queremos que llegue y que esas situaciones de a veces esas situaciones que se nos presentan en la vida las veamos como de una forma distinta, desde las más retantes, desde perspectivas diferentes, que me llegó para algo. Y siempre va a haber una razón, así no la entendamos en este momento, pero hay una razón por la que te llegó esa situación. Entonces cuéntanos, Adrián, acá el experto, cómo nos acompañas, cuáles son tus redes, el proyecto que tú manejas a través de la maestría. Sí, actualmente, a ver, es que parte de este proceso de decir, bueno, cómo lo hice y cómo lo comparto, nace la maestría vibracional. O sea, una maestría que creé y que me ha permitido ayudarle a muchas personas a que hagan ese entrenamiento. La maestría vibracional es un proceso de varios meses. Como lo estamos diciendo, elevar la vibración no es un instante, es un proceso de varios meses. La maestría vibracional es un proceso de varios meses donde, claro, tiene dos pilares fundamentales. Hoy no hablamos de ellos, pero uno de los pilares fundamentales para que, o sea, no solamente es elevar la vibración, sino que se sostenga y de ahí para adelante seguir amplificándola, se llama la geometría sagrada. Entonces yo en la maestría enseño un tipo de geometría que es diferente a la geometría pues que conocemos pitagórica, como la de los sólidos platónicos, no. Es totalmente diferente, es una geometría como más contundente, que la he verificado mucho más efectiva, que nos ayuda a sostener la vibración. Es como las estructuras de un edificio sobre la cual sentamos los pilares y ya empezamos a construir o a elevar la vibración. Y lo otro de la maestría son los discos solares. Que los discos solares son digamos, son como los centros energéticos o chakras, pero que están en un estado vibracional, en una dimensión diferente, quinta dimensión, que desde ahí conectamos y bajamos la vibración a nuestro cuerpo. Es decir, al conectar con esa conciencia, con esos discos solares, es como si tuviéramos la capacidad de bajar muchísimas frecuencias que me permitan a mí sostener la vibración. Necesitábamos, y por eso la maestría se creó de esa manera, tener algo que me diera el soporte. Entonces, la geometría sagrada y los discos solares son como esos pilares que sostienen la maestría vibracional. Porque ya decíamos, es entrar en una repetición de estados meditativos, pero necesitamos algo que me ayude a sostenerla y que me ayude a seguirla amplificando. Por eso utilizo la geometría sagrada como la pentaflor, el toroide, el mismo cubo de Metatron. Llegamos incluso a activar el campo de luz Merkaba. El campo de luz Merkaba, después la plantilla solar, que son una geometría que definitivamente ahí me va a dar la estructura y la base a través de todos los discos solares. Sin embargo, yo empecé a decir, venga, no es suficiente como hacerlo tan técnico, sino que hay cosas que yo tengo que ir como los adobes. O sea, la estructura está, pero después hay que meter los adobes, la obra blanca. Y por eso decidí también meterle a esa maestría todo lo que tiene que ver con el tema de los centros de energía, los chakras. Los chakras tienen una profundidad que me ayudan a ir, pero a fondo a entenderme, y toda la información que yo le doy le sirve a la persona para hacer autoobservación consciente. Entonces, claro, estamos elevando la vibración, pero al final también estamos comprendiendo lo que me está pasando. Claro, porque yo me meto en toda la información que me dan los centros de energía, y con esa información es que yo digo, ya comprendo para qué. Con razón está viviendo estas y estas experiencias. Y muchos temas anexos pues, que yo voy dando alrededor de eso, las leyes espirituales. Incluso arranco la primera sesión la arrancamos comprendiendo el plan del alma. Qué bonito.
O sea, hacemos un ejercicio para decir cuál es el plan álmico que tú tienes en esta vida. Y ese plan álmico me marca como todo lo que sigue ahí para adelante. Porque de plano se ha dicho, en nuestro campo áurico es donde está codificado todo el plan del alma. Entonces, si yo comprendo eso y empiezo a desarrollar todas las cosas con base en mi plan álmico, es donde yo me puedo empezar a elevar la vibración y entrar en la comprensión de eso que estoy viviendo en el día a día. Y digamos que es una experiencia muy interesante, pues las personas que lo han vivido llegan a un punto de claridad donde dicen, ya soy autónomo y autónoma para direccionar mi energía, para amplificar mi campo áurico, para entrar a esos estados de conciencia más elevados que me empiezan a decir, ya comprendo para qué. Esa es la razón fundamental. Un proceso de varios meses donde hay una cantidad de herramientas, que esas herramientas te ayudan a tener una práctica constante para que al final el resultado final de todo eso sea elevar la vibración, es decir, elevar la comprensión de todo lo que estoy viviendo, porque ya comprendí mi plan álmico, que es como con lo primero que arranca. Es súper hermosa, la verdad que sí. ¿Y dónde te encontramos en las redes sociales, Adrián? Más que todo a través de Instagram, ahí está como casi todo me pueden encontrar por J Adrián-Cano, J Adrián-Cano, y ahí pues van a enterarse de todo eso. Ahí en la bio les dejo toda la información de la maestría para que, digamos, se enteren. Ahí también les dejé, a los que entren ahí a Instagram se van a encontrar con el último taller que hice de forma gratuita, que es cómo aprende a elevar tu vibración. Ay, hermoso, yo estuve. Aprende a elevar tu vibración, ahí ustedes van a recibir información de forma gratuita para que empiecen a hacer ese entrenamiento poco a poco y vayan entrando en el ritmo de elevar la vibración. Correcto. Qué bonito. Elevar la vibración, hacer algo. O sea, nosotros finalmente a través de Vibra tu Magia estamos brindando herramientas que permitan el bienestar en el ser. Tú tienes la posibilidad de crear tu propia realidad a través de las herramientas diversas con las que estamos conectando a través de los distintos episodios. Hoy hay un episodio maravilloso para canalizar y elevar tu vibración a través de la geometría sagrada, con los discos solares. Son técnicas donde nosotros estamos elevando nuestra conciencia, porque finalmente lo que nosotros buscamos y tu propósito es vibrar alto y entender que hay una razón por la que estás aquí, que lo que estés pasando va a pasar, lo bueno, lo no tan bueno. Entonces, si lo vives en una conciencia plena, va a ser más llevadero, con toda seguridad. Entonces, ay, Adrián, muchísimas gracias. Muchas a ti, gracias. Claudia, por la invitación, Gracias. qué rico, y bueno, esperemos que reciban toda esta información y que la puedan empezar a colocar en práctica y de esa manera, como una gran cadena, una gran red, sí. Así lo veo yo, y con lo que tú decías del canal, lo que queremos es también sumarme, o yo me quiero sumar a esa iniciativa de, venga, seamos una gran red, sí. Una gran cadena. Yo aprendí esto, ahora tú lo aprendes, después se lo enseñas a otro, y ahí poco a poco nos vamos yendo, claro, para que toda la red se empiece a expandir y la conciencia sí empiece a crecer. Qué bonito, y vamos a crecer, vamos a vibrar alto. Comparte esta información, no te quedes con ella, envíasela a esa persona que sientes le puede resonar, porque lo bueno se comparte. Entonces, gracias por habernos escuchado, nos encontramos en un nuevo capítulo y sigamos vibrando muy, muy alto. Muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.